Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Gracias, Omar, por compartir. También en esta tarde vamos a continuar con este tiempo, teniendo tiempo para orar. Amén. Así por cada hermano, por cada hermana, por cada uno de los que están necesitados de esta oración, que podamos estar teniendo este tiempo juntos. Padre, queremos agradecerte en esta tarde que nos has permitido esta comunicación fluida por la cual podemos, Señor, tener imagen, tener audio, por el cual podemos, Señor, de diferentes lugares, estar en una misma sala, Señor, para compartir este tiempo, Señor, como un tiempo valioso de oración, Señor, de alabanza, de ministración de tu palabra, de tener intercambios, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Y llegado este momento, Señor, traemos delante de tu presencia la vida, Señor, de estas personas que fueron presentadas por tus hijos, por tus hijas, Señor. Cada uno de ellos diferentes situaciones, algunos con quebrantos de salud, otros alejados de la congregación, otros sin ningún conocimiento de Dios, pero vemos en ellos una necesidad en común, Señor, que sus almas sean salvas, Padre, y que también sus vidas, Señor, sean restauradas. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, cooperan para bien. Aún las dificultades no podemos entender cómo estas pueden cooperar para bien, pero sabemos que cumplen un propósito de parte tuya, dado que no hay nada que suceda que no sea, Señor, permitido por ti, Señor. Y aunque no lo entendemos en el momento, luego vamos a poder llegar a comprender por qué razón, motivo tú has permitido esa situación. Te rogamos, Señor, en esta hora, para que podamos, Señor, compartir con ellos, Señor, de la fe que tenemos en común y que podamos presentar el Evangelio. Siempre es una oportunidad para presentar el Evangelio, una necesidad. Pues mientras el hombre, Señor, está en quietud, reposadamente, no ve la necesidad, pero cuando es movido, sacudido, conmovido, Señor, ahí, Señor, busca
una solución, una salida. Por eso, Señor, permite que como embajadores en Cristo podamos, Señor, ser diligentes a la hora de presentar el Evangelio y ver estas situaciones como una oportunidad para presentar el Evangelio. Queremos darte gracias en esta tarde, Señor, y dejando todo en tus preciosas manos, sabiendo que tú estás en el control de todas las cosas. Continuamos con esta reunión para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene que ver con el corazón de Dios. En la Biblia nos encontramos con diferentes historias, narraciones, y esas historias no son ciencia ficción, son historias reales que tuvieron en su tiempo un acontecimiento, pero que también, aunque muchas de ellas nos sorprenden o nos dejan desconcertados, otras de ellas encontramos que esas historias cumplen un propósito de parte de Dios para comunicar el Evangelio. Es siempre Dios, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, está comunicándonos el Evangelio de Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesús habló a sus contemporáneos, le dijo: vosotros abrís las Escrituras pensando que en ellas hallaréis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. También en otros pasajes habla sobre la importancia de creer a Moisés y de creer a los profetas. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, encontramos narraciones, historias que son reales, verídicas, que acontecieron en su tiempo y en contexto de familia, de personas, pero que cumplen un propósito de Dios, más allá de que éstas nos puedan desorientar o no nos podamos llegar a comprenderlas cabalmente, cumplen un propósito de parte de Dios para presentarnos el Evangelio. Y de entre las historias que nos habla la Biblia, yo quiero compartir con ustedes la historia de Esaú y de Jacob, pero desde la perspectiva del apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. Así que si tienen sus Biblias, les voy a invitar para que abran conmigo su Biblia en Romanos capítulo 9, y vamos a leer el verso 9. Así entonces, en adelante del capítulo 9, Romanos capítulo 9, verso 9. Dice así: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, de ese hijo de Sara, nuestro padre, pues aún no había nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Y como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Hasta ahí vamos a estar dando lectura a las Sagradas Escrituras. Hermanos, y cuando miramos el contexto de la familia de Isaac, de la familia de este matrimonio que se formó entre Isaac y Rebeca, que tuvieron dos hijos. El primero fue Esaú, el cual era un hombre de casa, un hombre fornido, un hombre velludo, con características de hombre verdaderamente. Y cuando miramos a Jacob, era un hombre lampiño, un hombre más pequeño, que casi siempre permanecía al lado de su madre, en su tienda. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura?
a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y el mayor servirá al menor. Entonces, como decía desde un principio, estas historias no están puestas aquí al azar, sino que ellas están puestas para compartirnos el Evangelio, para que de alguna manera nosotros pudiéramos entender el corazón de Dios y cómo Dios habría de servir a la humanidad. Recordemos, por ejemplo, las palabras del Señor Jesucristo. Cuando Él vino a este mundo, Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino que vine para servir y para poner mi vida en rescate de muchos. Entonces, cuando miramos el origen de nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Filipenses claramente nos lo describe, ¿no? Siendo Dios, no estimó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de la misma, tomando la condición de un hombre, se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando vemos la historia de Esaú y de Jacob, decimos, ¿por qué razón Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Algunos podrán decir, bueno, luego vemos hechos como, por ejemplo, que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja, ¿no? Y que eso le bastó para que Dios lo desechara. Sin embargo, cuando una persona tiene hambre, cuando una persona viene cansada, fatigada y es seducida por un plato de comida, puede pensar en ello como algo que es completamente un delito para ser desechado. Y después preguntémonos, en la vida de Esaú, ¿no hubieron actitudes que son honorables? Si recordamos, cuando Jacob tomó la primogenitura por engaño, tomando toda la bendición de Isaac su padre, ¿cómo respondió ante ese acto Esaú? Dijo: mientras mi padre esté en vida, yo no haré nada en contra de Jacob, pero apenas mi padre fallezca, yo voy a levantarme en contra de Jacob, y se juramentó en que le iba a dar muerte. O sea, tenía odio y un instinto de venganza en contra de Jacob. Sin embargo, fueron corriendo los años, y un tiempo en el que Dios lo llevó a Jacob lejos de su casa, de su tierra, de su parentela, le llevó a formar otra familia. Pasó más de una década, por lo menos sabemos que 14 años le llevó a formar su familia, ¿no? Porque trabajó 7 años por Raquel, y bajo el engaño de su padre Labán le entregó a Lea, y después tuvo que trabajar otros 7 años más por Raquel, porque la amaba a Raquel. O sea, estaba seducido por Raquel. Tenía un fuerte atractivo hacia Raquel, y decidió trabajar 7 años más con el propósito que le fuera dada por mujer. Pero llegó un tiempo en el cual habría de volver a su tierra, a la tierra de su padre, a su parentela, y él tenía un pensamiento: cuando vuelva, ¿qué va a hacer mi hermano Esaú? Va a cumplir su promesa de tomar venganza y darme muerte. Por lo cual tenía temor. Así que él organizó todo un plan de modo que pudiera conquistar el corazón de su hermano por medio de presentes. Aún organizó su familia, de modo que las siervas fueron primero con sus hijos, después Lea con sus hijos, por último Raquel con sus hijos, o sea, mostrando también el grado de afecto y de preferencia, ¿no? Al punto tal que dijo, bueno, las siervas vayan primero, después Lea, por último Raquel, que es la más amada, la más apreciada. Y sin embargo, cuando su hermano le ve, dice: ¿qué son todas estas caravanas?
¿Qué son todos estos presentes? Dice, los envié para hallar gracia delante de ti. Y le dijo, sean para ti, porque yo tengo suficiente. Y corrió su hermano para abrazarle, y le abrazó y le besó. O sea que renunció al sentimiento de odio y el sentimiento de venganza. Y le tomó y le abrazó, y aún los 400 hombres que le acompañaban los dejó como hombres de custodia para él, para sus bienes, para su familia, lo cual muestra que Esaú tenía muchas actitudes que son humanamente loables. Pero nuevamente volvemos al principio. ¿Por qué entonces Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Y no fue porque era más destacado o era más honorable, o porque fuera este hombre que tuviera virtudes mayores, sino para que se cumpliera el principio de que el mayor servirá al menor. Por ejemplo, trasladándolo hacia nuestra vida, nosotros no podemos decir que nuestra vida es más loable que la del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo se hizo maldito, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos benditos. El Señor Jesucristo se hizo aborrecible a los ojos de Dios para que nosotros fuéramos bendecidos. Entonces, cuando nosotros miramos estas historias y entramos a profundizar en ellas, y como hemos estado compartiendo brevemente sobre lo virtuoso de Esaú, más allá de que tuviera ese traspié, pero una cuestión lógica de alguien que viene del campo fatigado, con hambre y siente el perfume y el aroma de una buena comida, lógicamente que se va a sentir seducido, atraído a querer comer de ella, participar de ella. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no?, de pasar por un restaurante y sentir el olorcito, o la casa de una familia que está haciendo una parrillada y sentir el olorcito. No es una cosa ilógica, y tampoco para que se dé un veredicto o un juicio o un dictamen tan fatídico como le fue dado a Esaú. Pero entonces, ¿por qué está esa historia? Para presentarnos el Evangelio. Para presentarnos el Evangelio. Muchas veces como iglesia nosotros queremos servirle al Señor. Pero entre tanto que nosotros queremos servirle al Señor, ¿qué hacemos? Ponemos muchas veces tropiezo. ¿Para qué? Para que Dios sea quien nos sirva a nosotros. Porque ¿qué hay en nosotros de bueno con lo cual podamos nosotros honrar al Señor? ¿Sabe qué? Cuando el Señor mira todos nuestros regalos, todos nuestros presentes, dicen, ¿qué son todas esas caravanas que enviaste delante de ti? Para hallar gracia, decía Jacob, ¿no? Pero yo tengo de todo, decía Esaú. Amén. Y le corrió para abrazarle y para besarle. Así también el Señor, hermano, Él es el que quiere servirnos. Él es el que se empobreció para hacernos ricos a nosotros. No es que Él necesita recibir de nosotros, sino por el contrario, necesita que nosotros lleguemos a la comprensión de que el mayor servirá al menor. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A tomar una posición en la cual, sabiendo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es mayor que nosotros, podamos depender enteramente de Él. Podamos depender enteramente de Él. También sabiendo de que el mismo principio que podemos ver reflejado en Esaú y en Jacob también se cumplió en el Señor Jesucristo y en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la descripción de lo que fue el martirio del Señor, el cual lo describen los evangelios claramente, pero también los profetas lo van describiendo, ¿no? Como por ejemplo el profeta Isaías en el capítulo 53, dice, en su juicio no se le hizo justicia, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, o sea, se hizo aborrecible. ¿Y qué dice? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando nosotros miramos, este principio se cumplió en el Señor Jesucristo. ¿Había algo por el cual Dios nos debía de amar a nosotros? No había nada. ¿Había algo por el cual Dios debía de amar al Señor Jesucristo? Todo.
era el unigénito Hijo de Dios, era el Hijo en quien tenía complacencia. Sin embargo, asumiendo Él nuestras culpas, asumiendo Él nuestros delitos, asumiendo Él nuestros pecados, se hizo aborrecible delante de Dios. Se hizo aborrecible delante de Dios y sufrió en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando vemos estas historias, de estas narraciones bíblicas, ¿qué es lo que Dios quiere transmitirnos? El Evangelio. Que conozcamos el principio del Evangelio. Que en el Evangelio el justo vive por la fe. Que en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe y para fe. Como está escrito, el justo vive por la fe. Y si es por la fe, ya no es por obras. O sea, no necesitamos enviar caravanas de presentes, de regalos. No necesitamos nosotros cuidar de nuestras vidas, de nuestros bienes, poniendo en orden, como hizo Jacob, poniendo a las siervas primero, luego a Lea y por último a Raquel. No necesitamos eso. El Señor Jesucristo nos ama. Y no solamente nos ama, se entregó a sí mismo por nosotros, sufrió en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando entendemos el corazón del Evangelio, el corazón de Dios, por medio de estas historias, podemos ver que Dios nos ama incondicionalmente. Podemos ver que Dios trabaja para nosotros. No que nosotros tenemos que trabajar para Él. Dios trabaja para nosotros. Él quiere servirnos a nosotros y servirse de nosotros para que por medio de este conocimiento lleguemos a otros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, lo que hemos alcanzado y lo que sabemos no es nuestro, lo hemos recibido por gracia para que de igual manera por gracia lo podamos compartir con otros. Entonces, hoy hemos comenzado a hablar y vamos a continuar hablando de este principio de que el mayor sirve siempre al menor. Es un principio que lo encontramos prácticamente en toda la Biblia, que habla y nos presenta el Evangelio de Jesucristo. Pensemos de esta manera: cuando la Escritura dice que Moisés y los profetas nos dan testimonio del Señor Jesucristo, quiere decir que en esos relatos, en esas historias que nos quedaron registradas en el Antiguo Testamento, claramente nos tienen que presentar la obra de Dios y claramente nos tienen que presentar al Señor Jesucristo y cuál es su corazón para con nosotros. Entonces, hoy y hasta aquí hemos hablado sobre Jacob y sobre Esaú, dando comienzo a esta enseñanza sobre el principio de que el mayor siempre ha de servir al menor. Luego vamos a ir hablando de que eso también nos tiene que llevar a tener una posición de ¿qué? ¿De superioridad? No, ¿no es cierto? Entonces de eso vamos a continuar hablando, pero en el día de mañana, porque nuestro tiempo aquí prácticamente está finalizado. Por eso quiero extenderle una invitación. En el día de mañana vamos a tener 2 reuniones aquí en el departamento de Maldonado. Una va a ser en la ciudad de San Carlos, en la calle Rincón 1025, a media cuadra de la avenida principal de la avenida Alvariza. La reunión va a tener comienzo a las 10 de la mañana. Si usted puede y quiere acercarse a compartir y a continuar compartiendo de esta enseñanza y tiene la posibilidad, le invitamos. Es muy bienvenido. La próxima reunión, y ya en el horario de verano, la vamos a tener a las 7:30 de la tarde en la ciudad de Maldonado, en la avenida La Valleja 914. Así que entonces en el día de mañana recuerde 2 reuniones, 10 de la mañana, ciudad de San Carlos, Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza, 7:30 de la tarde, ciudad de Maldonado, avenida La Valleja 914. Espero pueda acompañarnos y podamos continuar con esta maravillosa enseñanza que Dios dejó registrada a través de las narraciones bíblicas para que nosotros lleguemos a esta comprensión
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cómo estas narraciones no están allí porque sí, no es una suerte de casualidad, sino un propósito de Dios para dejar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,